Para nosotros una película que fue muy difícil porque justo nos enganchó la pandemia en el medio, ya la veníamos preparando hace muchos años, encima el día que nos fuimos empezó esta rebelión y ya no había recursos como para volver. Después teníamos el viaje a Europa para entrevistar a los compañeros que están exiliados allá y bueno, ya cuando volvimos empezó la pandemia y bueno, todo tuvimos que hacerlo con, por suerte, todos los amigos que teníamos allá en Chile que nos mandaron todos estos archivos tan interesantes de la rebelión y lo pudimos incorporar porque realmente vimos que era algo realmente muy orgánico, la identificación de estos jóvenes con lo que fue aquella lucha, sobre todo que la lucha era contra la Constitución que perpetuó no solo a Pinochet, que terminó casi muriendo como jefe del ejército chileno, sino sobre todo el sistema económico y social que implantó esa Constitución, ¿no? Con la privatización de los recursos naturales, la prohibición de que el Estado se involucre en educación, en salud y bueno, todos estos límites que hicieron el capitalismo chileno bastante más duro que otros capitalismos en otros lugares, aunque los economistas siempre hablan del milagro chileno y que la macroeconomía y bla bla bla, pero bueno, la realidad es que para mandar un pibe a la universidad lo más barato que hay es el sueldo entero de una docente, o sea que prácticamente la movilidad social es inexistente en este país. Así que bueno, esto fue lo que logramos y bueno, no sé, espero que les haya gustado y yo descreo que digamos las cosas cambian demasiado por una película, pero es un modesto aporte nuestro y ojalá que vengan muchos de los estudiantes chilenos a los cuales les conviene más pagar un alquiler acá para estudiar que pagar la universidad en Chile. Tenemos muchos conocidos, espero que vengan, espero que eso también se difunda porque este es un gobierno el que va a asumir que está estructurado a partir de muchísimas mentiras. Una de las más centrales que se viene repitiendo hace mucho es la del milagro chileno, ¿no? Que es un milagro de el 1% de la población chilena que vive como reyes y en detrimento del resto que vive endeudado, que vive con unas jornadas laborales esclavistas, sin ninguna garantía social de salud y educación. Aunque si vos la ves de afuera, parece una sociedad en la que las cosas supuestamente estén mejor, pero no están mejor, están mucho peor, sobre todo está muy aplastada la gente, es muy dura la inmovilidad social y bueno, más allá que es un pueblo muy creativo, no solo en la pelea, que son muy creativos, sino también en las ciencias, en las artes, bueno, menos en el fútbol, en todo. Esas siempre son las charlas jocosas que tenemos con los amigos chilenos. Pero en general, digamos, es un pueblo que yo, bueno, como lo digo acá, lo admiré desde los 70, un poco aprendiéndome de memoria esas canciones y eso, pero bueno, pues soy de familia, de gente medio zurda, ¿no? En general acá no se conoce mucho esto, hay toda una visión muy futbolera de las cosas y mucho más conocimiento de Estados Unidos o de Francia o de otros países que quedan más lejos. Entonces también la idea era esa, ¿no? Transmitir esta fuerza que tiene la cultura chilena, el que tiene la resistencia, esta cosa conspirativa que tiene el chileno casi por instinto, ¿no? Tienen una cosa muy distinta que nosotros. Yo incluso tengo la teoría que eso que hablan todo medio bajito tiene que ver con eso, ¿no? Con eso de no ser escuchados por los poderosos. Tienen como una cosa sigilosa así y bueno, me pareció muy bien esto de reconstruir la historia de estos compañeros, a los cuales, bueno, como digo ahí, muchos de ellos los conocí en los 80 como anónimos compañeros que habían participado de acciones que a nosotros nos sorprendían mucho, porque bueno, nosotros andábamos en querer hacer una revolución en los 80, pero bueno, acá no pasaba un carajo en esa época. Y entonces estos venían de esas peleas tan duras y bueno, nos producían cierta admiración. Pero bueno, eso es un poco, no sé qué puede pasar, sé que esta es una de las infinitas mentiras superpuestas sobre las cuales se estructuró la campaña de los futuros gobernantes acá, ¿no? Por ejemplo, en el cierre de campaña en Córdoba le dijeron que yo quiero ser como Urquiza, que venció al tirano Rosas en la batalla
de caseros. Se olvidó el detalle de a los pocos años la batalla de Pavón, donde Urquiza salió cagando y le entregó, digamos, el país a Mitre, ¿no? Contar parcialmente la historia es peor que mentir. Claro, y son muy hábiles en eso. Fíjate que en Córdoba, supuestamente el centro del interior, de no sé qué, hizo la reivindicación de un tipo que fue un traidor absoluto al federalismo, como Urquiza, que entregó la batalla de Pavón, donde Mitre estructuró este país centrado en Buenos Aires, con todo eso. Y así como dicen eso, dicen lo del monetarismo y lo bien que le fue a los Chicago Boys en Chile, no sé, habría que preguntarle a los chilenos. Está bueno también como debate con ellos, porque bueno, estos tipos están perseguidos judicialmente en Chile. O sea, es también, digamos, un hecho que bueno, permitirá tal vez la película algún tipo de charla o discusión en torno a eso, insisto, en los grandes límites que tiene el cine para esto. Nosotros no podemos hacer otra cosa, ya estamos viejos y cansados, entonces hacemos películas. Pero bueno, la idea es también reivindicar este tipo de hechos heroicos que se han dado no solo en la lucha anticolonial, sino se han dado también en la lucha antiimperialista de este siglo, ¿no? Y bueno, la idea es mostrar eso. Hay algo que es interesante, ¿no? Vos juntás más de 3 o 4 personas para ir a llevarle flores a un muerto, como hicimos en otra de las películas en que yo fui camarógrafo, que fuimos con 7 viejos literalmente, que creo que eran todos más viejos de todos los que estamos acá, a llevarle flores a... ¿Cómo se llama el que? Henry Seneca, no me acuerdo ahora el nombre de... Leonardo Henriksen, ¿no? Sí, Leonardo Henriksen, el camarógrafo que murió, filmó su propia muerte, y fuimos a llevarle una corona de flores, 7 tipos, 7 viejos, y yo filmándolos por la vereda, y cuando cruzamos por la puerta de la casa de gobierno, en realidad hay una plaza de por medio, vamos por esa plaza y aparecieron 20 milicos con los palos así para matarnos, ¿viste? Y por suerte los viejos habían pedido permiso y sacaron unos papelitos así y logramos zafar. O sea, en general lo que hay es una represión absoluta de cualquier tipo de manifestación popular. Entonces en general terminan siempre a los piedrazos, a los tiros, terminan en quilombo. Yo creo que acá, a partir de la democracia, hay como una gran estigmatización de todo lo que sea la violencia popular. Todavía sigue jodiendo a Macri con las 14 toneladas de piedra, que por mí lo hubieran tirado 60 toneladas de piedra, pero bueno. Y las organizaciones, como vos decís, progresistas, que dicen, no, los infiltrados y no sé qué. Bueno, la violencia política nunca surge de los oprimidos, siempre surge de los opresores. Y está claro con esto que dijo Macri de los orcos y todo esto, que estos están preparados para elevar, digamos, la represión a un escalón superior. Y supongo que eso generará reacciones populares. A mí no me asustan, no me preocupan, no me molestan, al contrario, creo que es algo que hay que reconstituir porque, por lo que digo, la violencia siempre viene de los opresores, nunca de los oprimidos. La violencia de los oprimidos siempre es reactiva a esa otra violencia. Y esa violencia no solo es política, no solo es física, sino es simbólica y es, digamos, integral, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad. Así que en ese sentido yo reivindico mucho a estos compañeros, incluso con todos sus errores, sus equivocaciones, que en todos lados se alzaron contra la injusticia en Latinoamérica, desde el Che en adelante. Yo estoy formado con esa idea. Hoy día creo que hay como una cosa mucho más individualista, mucho más encerrada en sí mismo, que bueno, expresa un poco este 55% de los votos que sacó este tipo. Los límites de un progresismo que por 4 pelotudos que dicen todos somos Vicentín, se cagan en las patas y salen cagando, ¿no? Esa es la realidad por la cual estamos como estamos. Si hubiera habido cierto esfuerzo en el gobierno anterior en denunciar el pacto con el FMI, en expropiar a estos estafadores y qué sé yo, tal vez hoy no estaríamos en esta situación. Creo que el progresismo es el gran responsable de todo esto, y todos los que le lamieron las botas al gobierno de principio a fin, más allá de todas las cagadas que hizo, que son las que nos llevaron hasta acá. O sea, pero bueno, es cine, no es política, disculpen. Como mucho la historia popular
de las organizaciones en Chile, y incluso te digo, he estado participando en Ventana Sur y me sorprende la simpatía enorme que al día de hoy tiene para los jóvenes, incluso gente que pertenece a otras clases sociales. Al día de hoy el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, me quedé conversando con 3 ayer, que les comenté, porque nos encontramos ahí en la acreditación, que estaba con esta película que se estrena el 7, van a ir porque se quedan a pasear en Buenos Aires, y entonces me quedé alucinada. Volví a sentir lo mismo que sentí y sentimos cuando estuvimos filmando la película, que antes de la rebelión de octubre del 2019 se sentía como muy fuerte que algo podía llegar a pasar, y la enorme admiración que los jóvenes tienen por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No hay que olvidarse que además para nuestros países, Uruguay, yo vengo de Uruguay, Argentina, empieza la democracia en el 83, pero esta organización nace en diciembre del 83, entonces es mucho más reciente, son contemporáneos a nosotros, 50 y pico de años todos, con lo cual es más joven en términos del análisis que acá por ahí hacemos de la lucha armada, las organizaciones armadas. Para estos jóvenes que vi ayer, que tienen 25 años, no hace tanto tiempo, producto de la sostenida violencia que viven todo el tiempo. Y les pregunté un poco qué pensaban y dicen, no, nosotros no nos animamos a hacerlo, pero fue genial lo que hicieron al día de hoy. Y son pibes que están como en otra cosa, ¿no? Así que esa rebelión permanente que se siente ahí es producto de una opresión muy grande, que lamentablemente ni siquiera se fue con Boric, porque sigue habiendo represión todo el tiempo, y en lugares sagrados. Nosotros estuvimos filmando en el cementerio, que suele ir mucha de la militancia a hacer algo muy bonito, tipo mexicano, se hacen como homenaje a los muertos, a los militantes, llevándole música. Es sabido el día de que se recuerda el asesinato de Víctor Jara, van todos los militantes, se tocan la guitarra, qué sé yo, pero también cualquiera que tiene un familiar allí va, y los carabineros se meten como si nada en el medio de las tumbas y corren a la gente y vuelan, viste, las coronas, y eso sigue pasando hoy, ahora, y todo eso y además en las poblaciones, que son como los sectores bien populares, reconocidos en esta cosa que tiene como 50-50, ¿no? Chile, está la super clase alta y está todo lo otro, que es el sector popular, clases medias, hay un sector pero muy pequeño, el resto sectores populares. También hay represión todo el tiempo en los barrios, y eso no lo registra ningún medio, pero está. Entonces, común de la gente y de los jóvenes lo viven, lo saben cotidianamente, y entonces el análisis que hacen y el balance sobre las organizaciones armadas, o por lo menos esta, que es la más próxima en el tiempo, es muy distinto. Fíjate que el MIR es una cosa más antigua, son contemporáneas a las organizaciones que hubieron acá. Y casi todo el mundo tiene un pariente que tuvo algo que ver con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, porque no hay que olvidarse que no es una guerrilla aislada, es el brazo político armado del Partido Comunista, que en Chile es como si fuera el peronismo, es así. Todo el mundo tiene un pariente comunista, porque ese fue el gran partido hegemónico que lo sigue siendo. Independientemente de lo que cuenta la película, que después los van a dejar sueltos, es lo que ellos dicen, somos los hijos no reconocidos, pero somos hijos de eso. Entonces es distinto, ¿no? El balance que se... Exactamente. Esto es algo que también tienen los documentales y el cine documental, ¿no? No tiene guión a priori, el guión es a posteriori. En este sentido, vos tenés un plan de abordaje, tenés una serie, digamos, de prejuicios sobre determinadas cosas, una serie de conocimientos, ponele, o de verdades propias o construidas o conocidas de alguna manera, y después te enfrentás a una dialéctica con la realidad, ¿no? Entonces el origen de esta película era denunciar que muchos jóvenes y la mayor parte de la población era indiferente al hecho de que muchos de estos compañeros estén todavía perseguidos por la justicia chilena y no puedan volver a su país. Ese era el origen de la película. Ahora, cuando 2 días antes que nos vayamos, empezaron a aparecer en los medios, vuelven las evasiones de los estudiantes, ¿entendés? Salían, y nosotros estábamos cagando con la película y 10.000 quilombos, y yo veía las titulares de los diarios, y yo vestido, ¿esto qué son las evasiones de los estudiantes? Yo pensaba que eran que los tipos se escapaban de la escuela, y no, era que saltaban por sobre los molinetes. Entonces, esos 2 días que coincidimos con el inicio de la rebelión, no fuimos conscientes de qué era lo que estaba pasando, mucho menos de qué significaba 30 pesos
porque además a cómo estaba el cambio, te digo la verdad, los compañeros no nos dejaron gastar un peso nuestro en ese tipo de cosas, o sea, nunca pagamos un bondi, un taxi, nada, todo eso siempre lo ponían estos compañeros que son muy solidarios y nos decían hermanos y que yo estaba muy agradecido que estuviéramos ahí filmando la película. Pero por supuesto le prestamos muchísima más atención que la que se le dio acá en Argentina, y enseguida nos conectamos con ellos y empezamos a ver quién podía registrar esos hechos y interiorizarnos por si alguno estaba herido o qué estaban haciendo con eso, y después ya teníamos planeado el viaje a Europa donde íbamos a entrevistar a algunos de los otros exiliados, y cuando volvimos estábamos re manija de que queríamos ir porque veíamos que había posibilidad de que continúe la rebelión o que continúen coletazos de esta rebelión, y bueno, pintó la pandemia con todo el desastre que fue eso para nosotros, para los chilenos, todo el mundo, y no nos podíamos ni mover de Buenos Aires. Así que sí, a mí me generó tremenda alegría, sobre todo ver esto que decís vos, ¿no? Que está, y es algo que siempre se ve en Chile, está de fondo hay una idea de rebelión, ¿no? Hay una idea de rebelarse contra esa injusticia, y además hay una juventud muy consciente, tal vez mucho más consciente de acá, que tal vez es un país con menos tradición de este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, en ese sentido siempre nos interesó eso. Quería comentar cortito que lo que yo sentí fue que la historia de repente estaba pasando por la película que estábamos haciendo y me parecía increíble, porque al principio era gente que había estado en la lucha armada y había querido matar al tirano, decía, esta es una democracia fallida que no sirve para nada. Pero no deja de ser ese grupo de militantes. De repente todo el mundo en la calle empieza a decir, esto lleva 30 años y no sirve para nada. No tuvimos la suerte de haber enganchado el proceso un poco antes, porque hubiéramos direccionado la película, me parece, de otra manera. Pero es muy fuerte como documentalista que te pase eso. Que de repente lo que vos estás contando, que te interesa a vos y al grupo de compañeros, se transforma en lo que está hablando todo el mundo, todo un país, y de repente imágenes en todo el mundo, y la verdad que ya no teníamos recursos para aprovecharlo, pero para mí fue fuerte en términos de hacer una película, porque nunca te pasa eso. La historia empezó a pasar por ahí y eso es muy Fíjate fuerte. que esa toma que hago en el subte era como esto, ¿no? Era una idea, bueno, la vida sigue andando mientras estos tipos están exiliados. Entonces, viste, la verdad es una camarita no profesional, no fue el director de fotografía, fui yo, y me puse ahí con la cámara y la gente pasando y las caras, ¿viste? Pensando, bueno, estoy contando esto, ¿no? La indiferencia de todo este tipo de gente, cómo sigue funcionando todo, ese subte tan europeo que tienen los santiaguinos, ¿no? Con todas esas pantallas y cosas. Acá el subte, como es algo tan viejo, siempre fue medio una mierda, pero si vos vas a los subtes europeos o a estos, el de Brasil o el de Chile, que son un poco, o el de Venezuela, ni hablar, es todo impecable, ¿no? Y es como una cosa medio sagrada, y están los pacos que acá cualquiera se puede colar y nadie se entera. Pero bueno, esta cosa medio militarizada de Chile y de Brasil respecto del subte, era como eso, mostrar, digamos, el supuesto progreso chileno con el metro y la gente pasando indiferente con esa cosa de sobrecarga y tristeza que tienen de las deudas, de la cantidad de trabajo, de horas de trabajo que tienen que hacer, o sea, que yo por ejemplo era amigo de una guionista de un programa con como 30 puntos de rating hace como 5 o 6 años, y la tipa cobraba $1000 por mes, y la llamaban por teléfono a las 3 de la mañana para preguntarle cosas porque tenían un quilombo en un rodaje, y salía de la casa a las 8 de la noche y volvía a las 10, 12 de la noche, ¿viste? Había atascamientos en la Alameda a las 10 de la noche. Y toda esta gente vuelve de trabajar a esta hora llega, no lo podía creer. Nosotros acostumbrados a las 8 horas de trabajo, a que los quilombos en las calles son a las 6, 7 de la tarde, ¿viste? Y de pronto ver ese exceso de trabajo y esa resignación en un punto, pero bueno, era por la falta de conocimiento profundo de todo lo que había abajo. Ya sabíamos de la rebelión de los pingüinos, de otras cosas que habían pasado, pero no de algo tan profundo como fue esto, y a la vez que generó una reacción tan reaccionaria como la de Cast y una solución tan poco feliz como la de Boric, ¿no? O sea, todo esto es lo que pasa en estos países, ¿no? Es muy buena, incluso muy combativa, pero la idea era recuperar este espíritu de la cantata, porque nos parecía que
no solo representaba muy bien a los personajes, a los protagonistas, sino que también hacer una versión hecha por jóvenes actuales, como son las que mandamos a hacer, que ni siquiera son chilenos, una es galesa y el otro es uruguayo. La idea era esa, ¿no? Era mostrar cómo este arte profundo y popular permanece y retorna en este tipo y es revalorizado en este momento, aunque fue acallado en el caso de Víctor con la vida, y bueno, y Violeta un poco también, porque acosada por la miseria también decidió suicidarse, ¿no? No es que la mataron los milicos, pero más o menos. Así que esto también fue algo consciente en ese sentido, cómo esta generación recuperó, cómo Inti Limani cantó El Pueblo Unido jamás será vencido ante 1 millón de personas, cosas que eran impensables tal vez un mes atrás de que suceda eso, ¿no? Hay una admiración por Pinochet acá en la derecha tremenda. Uno de los motivos es por eso, porque justamente acá el movimiento de derechos humanos, sobre todo nuestras tremendas madres y abuelas y toda la gente que estuvo alrededor, más la decisión política de algunos de los gobiernos democráticos, castigó a los milicos al punto de que, digamos, dejaron de reprimir abiertamente, como sucede en Chile, como cada vez que se junta alguien, ¿no? Entonces en ese sentido hay había, por lo menos hasta hace poco, una conciencia antifascista y como que cuando se juntaba mucha gente, la policía más bien se mandaba a guardar, ¿no? Cosa que no sucede en Chile. Ahora aparentemente la idea es otra, ¿no? Porque, bueno, de hecho están amenazando con salir a reprimir, incluso Macri llamó a formar grupos de derecha de los jóvenes, dice los jóvenes que nos votaron, que salgan a la calle a pegarle a los orcos y bueno, toda esa boludez. Toda esa boludez. Entonces, bueno, pero viste, nosotros en ese sentido somos grandes admiradores de los pueblos que resisten este tipo de cosas y que se movilizan. Incluso el 1 de mayo todavía no había habido ninguna rebelión. Nosotros fuimos al 1 de mayo y también nos recagaron a manguerazo y todas esas cosas que suceden ahí. De hecho lo filmamos, no lo pusimos porque después al suceder la rebelión teníamos mejores imágenes, pero esa fue una represión de las comunes, ¿viste? Y tampoco había tanta gente el 1 de mayo, pero sí, el punto de vista de la cana es ir y reprimir. Pero a mí me dio gracias el 1 de mayo porque todos estos compañeros armaron como un operativo de seguridad que yo dije, ay, esto qué nostalgia acá, ¿viste? Y después, como estaba armado el acto para el 1 de mayo, me cuentan que siempre lo arman y que nunca lo podían hacer. El día llegan los pacos y rompen todo. Nunca llegamos. Una puesta en escena de nunca llegamos al escenario. Va a suceder. Siempre reprimen. Estaban bien las condiciones de seguridad, si no, no hubiéramos encontrado nunca. Estábamos desacostumbrados nosotros. Ellos están muy activos porque es muy cotidiana la represión, bueno, lamentablemente. La producción dio para desayuno, no va a dar para almuerzo, así que si alguien quiere preguntar alguna cosa más, si no lo dispensamos. Muchas gracias. Felicitaciones.